Eres solo un cadáver ambulante, papá. Aléjate de nosotros. Esas palabras siguen dando vueltas en mi cabeza. El odio en los ojos de Michael, como si no hubiera sido su padre durante 35 años. Cuando Linda murió, me advirtió: Michael ha cambiado. Ten cuidado con él. Pero nunca imaginé que mi propio hijo me desecharía tan fácilmente. Ahora, acostado en esta fría cama del asilo, me viene a la mente la carta secreta que Linda me confió. La información que contiene no solo conmocionaría a Michael, lo destruiría completamente. Mi nombre es Robert Manning. Tengo 74 años y nunca pensé que estaría contando esta historia desde la cama de un asilo de ancianos. Pero a veces la vida tiene un sentido retorcido de la justicia. Y hoy, 6 meses después de que mi hijo me desechara como basura, esa justicia finalmente se completó. Todo comenzó un martes por la mañana de marzo. Estaba desayunando lo de siempre, avena y café, cuando Michael entró a mi cocina sin golpear. Esa debería haber sido mi primera señal de alarma. Durante 35 años, siempre había llamado antes de venir, siempre mostró respeto por mi hogar, pero esa mañana, su rostro estaba frío, calculador. «Papá, necesitamos hablar», dijo, sentándose frente a mí como si estuviera dirigiendo una reunión de negocios. «Sara y yo hemos estado discutiendo tu situación». Mi situación, como si fuera un problema por resolver en lugar de su padre. Dejé mi cuchara y lo miré. Este era el mismo niño al que había enseñado a andar en bicicleta, al que ayudé con las tareas todas las noches, para quien trabajé turnos dobles para pagar su educación universitaria. El mismo hijo al que acompañé al altar cuando se casó con Sara, cuya hipoteca ayudé a pagar cuando los tiempos fueron difíciles. ¿Qué situación es esa, hijo? Michael sacó una carpeta. Había venido preparado. Tienes 74 años, papá. Estás olvidando cosas, dejando la estufa encendida, confundiéndote con las fechas. Ayer me llamaste por el nombre del tío Pete. Sí había llamado Pete una vez. Pete era mi hermano que había muerto hacía 10 años. A veces el dolor juega trucos con tu memoria, pero Michael lo hizo sonar como si tuviera demencia avanzada. Fue solo un error, Michael. No es solo un error, continuó, abriendo su carpeta como un fiscal presentando evidencia. Te caíste el mes pasado y no le dijiste a nadie. La señora Henderson te vio luchando para sacar las compras del auto. Te estás volviendo un peligro para ti mismo y para otros. La forma en que dijo «otros» como si fuera algún tipo de amenaza para la sociedad. Estoy bien viviendo solo, dije tranquilamente. He estado bien durante los 2 años desde que tu madre murió. Ahí fue cuando su máscara se resbaló completamente. Mamá se fue hace 2 años y no ha seguido adelante. Todavía le hablas a su fotografía, todavía pones 2 platos en la cena. No es saludable y francamente es vergonzoso cuando viene gente. Vergonzoso. Amar a mi esposa fallecida de 45 años era vergonzoso para él. Michael se levantó y puso un folleto en la mesa. Sunset Manor es una hermosa instalación. Tienen actividades, atención médica, gente de tu edad. Serás más feliz ahí. Tomé el folleto. El lugar parecía un hospital disfrazado de hotel. ¿Y si no quiero ir? Papá. Su voz se endureció. Ya no estás pensando con claridad. Sara y yo hemos discutido esto con un abogado. Si tenemos que hacerlo, podemos solicitar al tribunal la tutela. Pero preferimos hacer esto por las buenas. La amenaza estaba clara. Ve voluntariamente, o serás forzado. Necesito tiempo para pensarlo, dije. Tienes hasta el viernes. Vendré a ayudarte a empacar. Después de que se fue, me senté en mi cocina durante horas, mirando ese folleto. La misma cocina donde Linda y yo habíamos compartido miles de comidas, donde habíamos planeado nuestro retiro, donde ella me había contado sobre su diagnóstico de cáncer. Michael quería borrar todo eso, encerrarme para poder olvidar que existía. Pero Michael no sabía sobre la carta de Linda. 3 días antes de que Linda muriera, me llamó a su lado. Su voz era débil, pero sus ojos estaban tan agudos como siempre. Robert, me susurró. Necesito contarte algo sobre Michael, algo que debería haberte dicho hace años. Me entregó un sobre sellado. No lo abras a menos que trate de lastimarte. Me refiero a lastimarte de verdad, no solo decepcionarte. Pero si alguna vez trata de destruir lo que construimos juntos, por lo que trabajamos, lees lo que hay adentro. Había guardado esa carta en la caja fuerte de nuestro dormitorio durante 2 años, sin necesidad de abrirla nunca. Linda conocía a Michael mejor que yo. Vio algo en él que yo estaba demasiado ciego para ver. El viernes llegó demasiado rápido.
Michael llegó con un camión de mudanzas y dos extraños que comenzaron a cargar mis muebles como si estuvieran limpiando un edificio condenado. Todo lo que había acumulado durante 74 años reducido a cajas y etiquetas. ¿A dónde van a llevar mis cosas?, pregunté. Al depósito, dijo Michael sin mirarme. No vas a necesitar la mayoría de estas cosas en Sunset Manor. Los vi cargar el aparador de porcelana de Linda, nuestras fotos de boda, el sillón reclinable donde había leído cuentos para dormir a Michael cuando era pequeño. Todo lo que hacía de esta casa un hogar estaba desapareciendo en la parte trasera de un camión. ¿Puedo al menos conservar algunas cosas de mamá? Michael se detuvo, sosteniendo una de las cajas de joyas de Linda. Por un momento, pensé que vi un destello del niño que solía conocer. Necesitas dejar ir, papá. Vivir en el pasado no es saludable. Entonces tiró la caja de joyas en una bolsa de donación. Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. No solo mi corazón, mi fe en el hijo que había criado. El viaje a Sunset Manor fue silencioso. Michael manejó mientras yo me senté en el asiento del pasajero, viendo mi vecindario desaparecer en el espejo retrovisor. Casas donde había pedido prestado azúcar, césped que había ayudado a cortar cuando los vecinos estaban enfermos, el parque donde había empujado a Michael en los columpios 30 años atrás. Eventualmente me lo agradecerás, dijo Michael mientras nos estacionábamos en el estacionamiento del asilo. Esto es lo mejor para todos, lo mejor para todos. No lo mejor para mí, lo mejor para él. El proceso de admisión fue humillante. Una mujer alegre llamada Betty procesó mis papeles mientras Michael firmaba formularios dándole poder notarial sobre mis finanzas y decisiones médicas. Me estaban despojando sistemáticamente de mi independencia, y no había una maldita cosa que pudiera hacer al respecto. Su hijo está haciendo lo correcto, me dijo Betty mientras Michael completaba los formularios finales. Tantas familias esperan demasiado para tomar estas decisiones difíciles. Mi habitación era pequeña y estéril. Una cama individual, un tocador angosto, una silla junto a una ventana que daba al estacionamiento. Se suponía que este sería mi hogar ahora. Michael puso mi única maleta en la cama. Empaqué tus cosas esenciales. Si necesitas algo más, solo llama. ¿Cuándo te veré otra vez? Miró su reloj. Trataré de visitarte pronto. Sarah y yo estamos bastante ocupados con las actividades de los niños. Demasiado ocupados para el hombre que lo había criado, aparentemente. Mientras se dirigía hacia la puerta, le grité, ¿Michael? Se dio vuelta. Y por solo un segundo, esperé ver algo de arrepentimiento, algún reconocimiento de lo que me estaba haciendo. ¿Qué es, papá? Tu madre te amó más que a su propia vida. Su expresión no cambió. Lo sé. Por eso estoy haciendo esto, porque también la amé, y no dejaré que deshonre su memoria viviendo como un ermitaño. Después de que se fue, me senté en mi cama angosta y finalmente entendí lo que Linda había visto. Michael no me estaba protegiendo ni honrando la memoria de Linda. Se estaba protegiendo a sí mismo de la inconveniencia de tener un padre, envejeciendo que le recordara su propia mortalidad. Esa noche, llamé a mi viejo amigo James Morton, el abogado que había manejado el testamento de Linda. Robert, dijo James cuando escuchó mi voz. Escuché lo que pasó. Lo siento mucho. James, necesito que hagas algo por mí. Hay una carta que Linda dejó. Creo que es hora de que la lea. 2 días después, James me visitó en Sunset Manor con el sobre de Linda. Mis manos temblaron mientras lo abría, sin saber qué encontraría adentro. La letra de Linda era tan precisa como siempre, incluso en sus últimos días. Mi querido Robert, si estás leyendo esto, significa que Michael ha mostrado sus verdaderos colores. He sospechado durante años que estaba planeando algo así, y me he estado preparando en consecuencia. ¿Recuerdas cuando Michael insistió en manejar nuestro portafolio de inversiones hace 3 años? Dijo que podía obtener mejores rendimientos que nuestro viejo asesor financiero. Lo que no te dijo fue que estaba pidiendo préstamos contra nuestras cuentas para financiar sus aventuras inmobiliarias. Descubrí esto por accidente cuando fui al banco a actualizar nuestro testamento. Michael había sacado préstamos usando nuestro portafolio como garantía, más de $300. Cuando lo confronté, prometió devolverlo, pero me hizo prometer que no te lo diría. Dijo que te rompería el corazón saber que tu hijo era un ladrón. Fui débil, Robert. Debería habértelo dicho entonces, pero no pude soportar verte descubrir en lo que se había convertido nuestro hijo. En su lugar, hice algo más. Moví nuestros activos reales, los que Michael no conoce,
a una estructura de fideicomiso que él no puede tocar. La casa, los pagos del seguro de vida, mi herencia de mi padre y las inversiones en Bitcoin que hicimos hace 5 años, sí. Seguí comprando más después de que te olvidaras de ellas. Todo está protegido. Más importante aún, documenté todo sobre el robo de Michael. Registros bancarios, documentos de préstamo, comunicaciones por correo electrónico donde admitía lo que estaba haciendo. Todo está en la caja de seguridad en First National. Caja 2847. James tiene la llave. También contraté a un investigador privado para seguir los negocios de Michael. Lo que encontramos fue peor que el robo. Ha estado planeando hacerte declarar incompetente durante más de un año, trabajando con un doctor que se especializa en evaluaciones de cuidado de ancianos. El plan siempre fue encerrarte y obtener control de nuestro patrimonio. Pero esto es lo que Michael no sabe. La billetera de Bitcoin que él cree que contiene, 50, en realidad contiene casi 2.3 millones. Las criptomonedas nos han tratado muy bien, querido. He estado acumulándolas silenciosamente durante años, sabiendo que los activos digitales serían imposibles de encontrar o robar para Michael. La información de la billetera está en nuestra caja de seguridad, junto con instrucciones para James sobre cómo acceder a todo. Para cuando leas esto, serás uno de los residentes más ricos que Sunset Manor haya tenido jamás. Usa esta información sabiamente, mi amor. Michael tomó su decisión cuando decidió traicionar a los padres que sacrificaron todo por él. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Todo, mi amor. Linda. P.D. Hay una cosa más en la caja de seguridad. El padre biológico de Michael no murió en Vietnam como le dijimos. David Morrison está vivo y bien, viviendo en Phoenix. Ha estado buscando a Michael durante 30 años. Pensé que debería saberlo, en caso de que Michael alguna vez cuestione por qué nunca fue realmente tu hijo de sangre, aunque lo criaste como uno. Leí la carta 3 veces antes de que el impacto completo me golpeara. Linda había protegido nuestros activos, documentado los crímenes de Michael y revelado la verdad final sobre su paternidad. El niño que había criado como mi propio hijo había robado de nosotros mientras planeaba encerrarme. Y Linda había estado 10 pasos adelante todo el tiempo. James estaba esperando en el lobby del asilo cuando terminé de leer. ¿Sabías?, le pregunté. Linda me contó todo 6 meses antes de morir. Me hizo prometer que solo actuaría según sus instrucciones si Michael seguía adelante con su plan. James se detuvo. Tengo que preguntarte, Robert, ¿qué quieres hacer con esta información? Miré alrededor del lobby del asilo. Gente mayor sentada en sillas de ruedas, mirando un televisor que mostraba algún programa de concursos. El olor de antiséptico y comida de cafetería. El sonido de enfermeras gritando recordatorios de medicamentos. Este no era el lugar al que pertenecía, y Michael lo sabía. Quiero justicia, dije. Por Linda y por cada mentira que Michael ha dicho. A la mañana siguiente, James comenzó el proceso. Primero, visitó la oficina de Michael, la empresa inmobiliaria que Michael había construido con dinero robado a sus padres. James le presentó documentación de los préstamos fraudulentos y le dio 48 horas para devolver cada centavo con intereses. La respuesta de Michael fue predecible. Me llamó, furioso. Papá, ¿qué diablos está pasando? Tu abogado está haciendo acusaciones ridículas sobre dinero que fue prestado legalmente contra activos de propiedad conjunta. Michael, dije con calma, tu madre sabía lo que estabas haciendo años antes de morir. Documentó todo. Silencio. Eso es imposible. Mamá me hubiera dicho si lo supiera. Tu madre te amó lo suficiente como para darte una oportunidad de hacer lo correcto. Elegiste no tomarla. Esto es una locura, papá. Estás en un asilo porque no estás pensando con claridad. Ahora estás siendo manipulado por abogados que tratan de robar tu dinero. Casi me reí. Michael, ¿sabes lo que Linda me dejó? ¿De qué estás hablando? $2.300.000 en Bitcoin. 2.3 millones de dólares que ella acumuló mientras tú robabas de nuestras cuentas regulares. También me dejó documentación de tu robo, evidencia de tu plan para hacerme declarar incompetente y una cosa más que podría interesarte. Otro largo silencio. ¿Qué? El nombre y dirección de tu padre biológico. Resulta que no murió en Vietnam después de todo. Te ha estado buscando durante 30 años. Escuché algo estrellarse en el fondo de su llamada telefónica. Estás mintiendo. James puede arreglar una reunión si quieres. David Morrison, Phoenix, Arizona. Linda lo siguió todos estos años, por si acaso. La llamada terminó abruptamente. 2 días después,
Michael apareció en Sunset Manor con Sarah y sus 2 hijos, mis nietos, a quienes no había visto desde ser colocado en el hogar. Abuelo. Emma de 8 años corrió hacia mí, seguida por David de 10. Me abrazaron como si me hubieran extrañado, lo que hizo el abandono de Michael aún más doloroso. Niños, vayan a comprar algo del dispensador de snacks, dijo Michael, entregándoles billetes de $1. Una vez que estuvieron fuera del alcance del oído, se sentó pesadamente en la silla frente a mí. Papá, necesitamos hablar sobre este malentendido. ¿Qué malentendido es ese, Michael? Sarah habló por primera vez. Michael explicó sobre los préstamos de inversión. Estaba tratando de hacer crecer tu portafolio, no robar de él. Y lo del Bitcoin, eso debe ser algún tipo de error. Saqué mi teléfono y les mostré el saldo de la billetera Bitcoin. 2, 347, 890 y 2.53. La cara de Sarah se puso blanca. Michael miró la pantalla como si estuviera viendo un fantasma. Esto es lo que tu madre me dejó, dije tranquilamente. Mientras tú pedías prestado contra nuestras inversiones tradicionales, Linda estaba construyendo nuestra verdadera riqueza. También me dejó esto. Les mostré copias de los documentos de préstamo que James había obtenido del banco. La firma de Michael estaba en cada página, junto con firmas falsificadas que se suponía que eran mías y de Linda. Cometiste fraude, Michael. Robaste a tus propios padres. Linda lo sabía y estaba protegiendo nuestros activos de ti. La boca de Michael se abría y cerraba como un pez. Sarah estaba leyendo los documentos con creciente horror. Michael, susurró. Me dijiste que tus padres aprobaron estos préstamos. Lo hicieron. Papá, ¿te acuerdas? Hablamos sobre diversificar tus inversiones. Hablamos sobre ello. Estuve de acuerdo. Nunca lo acordamos. Y ciertamente nunca acordamos que falsificaras nuestras firmas en documentos de préstamo. El peso de sus crímenes finalmente estaba calando. Sarah estaba mirando a su esposo como si nunca lo hubiera visto antes. Hay más. Continué. Linda contrató a un investigador privado. Sabemos sobre el doctor que consultaste para hacerme declarar incompetente. Sabemos que has estado planeando esto durante más de 1 año. Y sabemos sobre David Morrison. Al mencionar ese nombre, la última pizca de compostura de Michael se quebró. ¿Quién es David Morrison?, preguntó Sarah. Michael no podía hablar, así que lo hice yo. El padre biológico de Michael, el hombre del que Linda le dijo a Michael que había muerto en Vietnam. Resulta que está vivo y bien, y ha estado buscando al hijo que nunca supo que tenía. Sarah se volvió hacia su esposo, confusión y traición escritas en su rostro. Michael, ¿de qué está hablando? Yo. Michael comenzó, luego se detuvo. Las mentiras estaban demasiado enredadas para desenredar en una sola conversación. Ahí fue cuando la pequeña Emma volvió corriendo de las máquinas expendedoras. Mami, ¿por qué está llorando papi? Michael efectivamente estaba llorando, el tipo de lágrimas que vienen cuando todo tu mundo se colapsa a tu alrededor. Durante la siguiente semana, la verdad salió en pedazos. James presentó a Michael 2 opciones: devolver el dinero robado y enfrentar las consecuencias familiares, o enfrentar cargos criminales de fraude que probablemente resultarían en tiempo de prisión. Michael eligió devolver el dinero, liquidando sus inversiones inmobiliarias y sacando préstamos personales para cubrir lo que no podía pagar inmediatamente. Los 347, cero que había robado, se convirtieron en casi 500, cero con intereses y honorarios legales. Pero las consecuencias financieras fueron solo el comienzo. Sarah pidió el divorcio después de descubrir la extensión de los engaños de Michael. Se había casado con un hombre que pensaba era honesto y trabajador, solo para aprender que era un ladrón que había robado a sus propios padres ancianos. Los niños estaban devastados. Emma era demasiado joven para entender los detalles, pero David era lo suficientemente mayor para darse cuenta de que su padre había mentido sobre casi todo. El abuelo al que les habían dicho que estaba demasiado enfermo para cuidarse a sí mismo, era en realidad un hombre rico que había sido abandonado por su propio hijo. El negocio inmobiliario de Michael se colapsó cuando se corrió la voz sobre sus crímenes financieros. Los clientes no confían en agentes inmobiliarios que roban a miembros de la familia, y su reputación en la comunidad fue destruida de la noche a la mañana, pero la ironía más cruel estaba por venir. David Morrison sí quería conocer a su hijo biológico. James arregló una reunión, y estuve ahí cuando sucedió. David tenía 72 años, un coronel retirado de la Fuerza Aérea
que había pasado décadas preguntándose sobre el hijo que nunca había conocido. Cuando supo que Linda le había dicho a Michael que su padre estaba muerto, David se sintió desconsolado. «Escribí cartas», le dijo David a Michael durante su primera reunión. «Docenas de ellas durante los años. Tu madre las devolvió todas sin abrir. Contraté investigadores para tratar de encontrarte, pero Linda tenía órdenes legales manteniéndome alejado». Michael se enteró de que tenía 3 medio hermanos. Una madrastra que había querido conocerlo y un padre que había construido una carrera exitosa y una familia amorosa, una familia de la que Michael podría haber sido parte toda su vida. «¿Por qué?», le preguntó Michael a la tumba de Linda cuando la visitó por primera vez desde su funeral. «¿Por qué me mentiste sobre mi padre?». Pero yo sabía por qué. Linda me había contado la verdad poco después de que nos casáramos. David había sido abusivo durante su breve relación, y Linda había huido cuando descubrió que estaba embarazada. Había creado la historia de Vietnam para proteger a Michael de un padre que creía era peligroso. Lo que no había anticipado era que las personas pueden cambiar. Y David había pasado 30 años convirtiéndose en el tipo de hombre que merecía conocer a su hijo. 6 meses después de ser colocado en Sunset Manor, me mudé de regreso a casa. Mi casa se había mantenido exactamente como la había dejado, gracias a la cuidadosa planificación de Linda y la ejecución de James de su testamento. Michael había devuelto mi dinero robado, pero había perdido todo lo demás: su esposa, su negocio, su reputación y el respeto de sus hijos. A Sarah le habían otorgado la custodia completa y a Michael solo se le permitían visitas supervisadas. La parte más triste fue ver a mis nietos luchar por entender cómo su padre pudo haber abandonado a su abuelo. Emma me preguntó directamente durante una visita: «Abuelo, ¿por qué papi mintió sobre que estabas enfermo?». No pude responder esa pregunta honestamente sin destruir la poca relación que Michael podría tener aún con sus hijos. Así que dije: «A veces la gente comete errores cuando tiene miedo». «¿De qué tenía miedo, papi?». «Envejecer, perder control, enfrentar la realidad de que sus padres no vivirían para siempre». Michael había tenido tanto miedo de mi mortalidad que había tratado de hacerme desaparecer temprano. Hoy vivo cómodamente en la casa que Linda y yo compartimos durante 40 años. James maneja mis inversiones, incluyendo el portafolio de Bitcoin que continúa creciendo. He establecido un fondo fiduciario para Emma y David que Michael no puede tocar, asegurando que tendrán oportunidades educativas independientemente de la situación financiera de su padre. Michael llama ocasionalmente, usualmente cuando ha bebido demasiado. Se disculpa, pone excusas, pregunta si podemos avanzar como familia. Pero la confianza, una vez rota, es casi imposible de reconstruir. El asilo me enseñó algo importante sobre la familia. El personal ahí trataba a los residentes con más dignidad y respeto del que mi propio hijo me había mostrado. La verdadera familia no se trata de relaciones sanguíneas. Se trata de cómo la gente se trata entre sí cuando los tiempos son difíciles. Michael eligió desecharme cuando me volví inconveniente. Linda eligió protegerme incluso después de la muerte. James eligió honrar sus compromisos a pesar del costo personal. David Morrison eligió perdonar décadas de engaño para construir una relación con su hijo. Yo elegí sobrevivir y finalmente prosperar. Algunas personas dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor frío, pero aprendí que la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es construir una vida tan buena que aquellos que trataron de destruirte se den cuenta exactamente de lo que perdieron cuando te traicionaron. Michael perdió más que dinero cuando me abandonó. Perdió el respeto de sus hijos, la confianza de su esposa y la guía de un padre que lo habría ayudado a construir una vida mejor. Gané algo igualmente valioso: el conocimiento de que el amor de Linda me protegió incluso después de que se fue, y que la verdadera familia se apoya mutuamente independientemente de la edad, enfermedad o inconveniencia. La carta que Linda me dejó no se trataba solo de dinero o venganza. Se trataba de justicia, y a veces la justicia se ve como un anciano negándose a desaparecer silenciosamente en la noche. Michael pensó que estaba guardando una carga. En su lugar, descubrió que la carga que había desechado era en realidad la base que había sostenido toda su vida. Y ahora tiene que vivir con ese conocimiento por el